I was back in the wild again. And I felt right at home where I belong. I had that feeling coming over me again, just like it happened so many times before. Yeah. The spirit of the woods is like an old good friend. Makes me feel warm and good inside. And I knew his name, and it was good to see him again. 'Cause in the wind he's still alive. Oh, Fred Bear, walk with me down the trails again. Take me back where I belong. Oh, Fred Bear, I'm glad to have you at my side, my friend. And I'll join you in the big hunt before too long. Before too long. Muy buenas, estamos en la nueva temporada del programa de radio con nuestros colaboradores habituales. Pues yo sigo esta temporada más, soy Joserra y presento a los demás compañeros que siguen estando. Pues yo también, otro año, la temporada más, y soy José, así que aquí estaremos toda esta temporada. Y soy Iñaki, PSR, y continuamos. Y continuamos. Vale, ¿y nuestras nuevas incorporaciones? Hola, yo soy Elena, soy una de las nuevas, y vengo aquí pues, con muchas expectativas, tanto de aprender como de comunicarme con los demás, así que ánimo. Buenas, pues yo soy Belén y me estreno en esta temporada y en esta actividad. Hola, yo soy Luis y también estoy aquí para echar una mano y sobre todo pasar buenos ratos con esta gente. Y ya nos iremos conociendo más adelante, ¿vale? Gracias. Hasta luego. Adiós. Muy buenas, estamos aquí presentando el programa de la nueva temporada. Entonces, teníamos una entrevista a Laura, la psicóloga, para que nos cuente su experiencia. Bienvenida, Laura. Bienvenida. ¿Por qué elegiste tu profesión? Bueno, es algo que me ha gustado toda la parte social siempre me ha gustado desde muy pequeñita. Entonces, en mi país siempre cuando era niña buscaba personas que ayudar y me iba con mi padre a ayudar básicamente. Y bueno, y en la adolescencia una crisis un poco ahí. Un día mi madre me dijo, a ver, decídete qué es lo que quieres estudiar. Me llevó de una psicóloga y salí diciendo que ya sabía lo que quería estudiar. Y así fue como decidí estudiar psicología. Y fuiste una psicóloga, ¿eh? Sí. ¿Cuál es tu formación? Bueno, pues formaciones así formales, tengo la especialización en psicología clínica, un posgrado en psicología forense, especialización en neuropsicología y lo último que he hecho es en infanto-juvenil, evolutivo infanto-juvenil y ya otros cursillos. ¿Cómo empezaste a trabajar en ATC? Pues yo comencé por el año 2015 haciendo una sustitución, llevando los grupos de estimulación cognitiva y prestando apoyo al resto de actividades grupales que se hacían. Y como anécdota, yo hice unas prácticas antes y yo decía, aquí yo quiero trabajar, yo quiero estar así como Estíbaliz, la anterior psicóloga. Y al final se hizo realidad. Mira, ¿ves qué suerte? ¿Y cuánto tiempo llevas? Llevo 5 años. Yo hice la entrevista de Laura. ¿Te acuerdas, Laura? Sí.
Bueno, de hecho es que fue muy peculiar porque yo no sabía que incluso estaba libre el puesto de A mí fue que me llamaron y me dijeron, oye, pues se ha ido la psicóloga y estamos abriendo la convocatoria. Y así fue como dije, bueno, pues me animo. Sí, muchas veces cuando se va algún profesional lo que hacemos es primero pues tirar de gente que ya conoce un poco la entidad, pues o que ha hecho prácticas o que ha estado dentro en algún momento puntual trabajando en algún proyecto y eso hicimos cuando se fue Esti. Y nada, ¿nos podrías explicar cómo es el servicio, cómo se accede al servicio de neuropsicología, los tratamientos que se realizan, evaluaciones que hacéis y actividades grupales que hay dentro del TECE? Vale, pues cuando una persona llega, lo primero que hace es se realiza la entrevista con la trabajadora social y ella, si es una demanda muy específica, va directa al servicio que se requiere, pero si es algo en específico, por lo general se pasa conmigo y yo hago una entrevista inicial con la familia y con la persona usuaria, un poco para tener una visión de ambas partes, ¿no? Y de ahí se decide si se queda conmigo, se procedería a valorar qué es lo que pesa más, si la parte cognitiva, es decir, las secuelas cognitivas, o esa parte emocional. Porque muchas veces las personas dicen, no, es que yo quiero mejorar a nivel de memoria o de la secuela que tienen, pero hay veces el estado de ánimo tampoco ayuda a que esa estimulación vaya a ser muy eficaz, entonces hay veces se da prioridad un poco a esa parte clínica y si no, lo que se hace es realizar una valoración neuropsicológica en caso de que no la tengan y de ahí ya decir, bueno, pues estas son las secuelas que han quedado como tal y a partir de ahí hacer la neurorehabilitación. Y en la medida de lo posible pues trato de estar también en contacto con las familias, de acompañar también esa parte en la medida de lo que puedo. Y las actividades grupales que tengo ahora mismo son un grupo de hombre consciente, uno de mujer consciente, grupo de cognitivo y uno que llevo con la logopeda que es tertuliamos. ¿Qué aspectos se pueden mejorar en tu área? En mi área, a ver, yo creo que el tema de atención a las familias, intento dar esa cobertura en la medida de lo que puedo, pero creo que sí que se tendría que hacer un trabajo más intenso ahí, porque al final las personas están 45 minutos en una sesión, pero el día a día es lo que más importa. Sí. Y hay veces los familiares, pues son simpáticos, pero hay veces poco empáticos con la persona usuaria, o hay veces también están muy desbordados porque no saben cómo manejar ciertas situaciones. Entonces yo creo que pues igual una limitación que hay desde el servicio, a lo mejor esa. Pero bueno, en la medida de lo posible, si yo veo que hay alguien o una familia que realmente lo requiere con urgencia, saco un hueco de donde sea y atiendo a los familiares o a los hijos. ¿Cómo te sientes en tu trabajo? ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil? ¿Cómo me siento? Pues muy a gusto. A ver, yo creo que a veces lo más difícil es que hay veces tienen muchas expectativas con algunas personas de que mejoren, pero también está esa parte de decir, bueno, pues hay características de personalidad, hay momentos en los que la persona no está preparada y decir, bueno, pues si esta vez no se pudo, pues no se pudo, ¿no? Aunque sabes que la persona tiene todo el potencial para mejorar y para hacer muchísimas cosas. Y como otra dificultad que veo, pues hay veces el espacio, ¿no? Que al tener un despacho sin una adecuada ventilación, hay veces cuando sales de una sesión clínica donde se ha movido mucha emoción, donde hay veces que quedas muy cargado y luego seguir con otros sin tener como un aire o un poco de ventilación es un poco agobiante. Que antes Laura también un poco el estrés del día a día, ¿no? Porque hay veces que tenemos más pacientes que el tiempo real. El tiempo real. El tiempo real también, o sea, yo por ejemplo lo noto los días que tengo que estar mañana y tarde, o hay veces salir de una sesión y otra, y depende si estás trabajando varias sesiones a nivel clínico,
Yo termino muy agotada porque al final tú tienes que estar pensando y estar prestando mucha atención a lo que te están diciendo. Entonces sí que llega un momento en el que te resulta pues un poco cansado, ¿no? Y hay veces los tiempos de preparación, por ejemplo, cuando se juntan varias valoraciones neuropsicológicas, las personas dicen, no, me están aplicando unos test, pero la corrección es que lleva muchísimo tiempo porque hay que hacer cálculos, hay que hacer gráficos. Y luego pues también en la parte clínica es como el daño cerebral invisible, ¿no? Que dicen, bueno, psicología no voy a hablar, pero es que igual también dices, bueno, para esta persona qué material se puede adaptar, ¿no? O qué artículo me tengo que leer para poder adaptarme más a las circunstancias. Entonces también hay que tener ese espacio de preparación que a veces es un poco limitado, dependiendo, ¿eh? Hay semanas un poco más suaves, otras un poco más complicadas. Oye, será importante también desconectar un poco entre sesión y sesión, entre persona y persona, ¿no? Porque de alguna manera te involucras en uno y Claro, a ver, ahora mismo desde la pandemia tenemos 15 minutos que a veces no son reales, porque yo, por ejemplo, en una sesión de clínica, pues si alguien está hablando es que yo no lo voy a cortar. Entonces hay veces la sesión no son de 45 minutos y utilizo esos 15 minutos de ventilación para estar con la persona y sigo con el siguiente. O hay veces, pues esos 15 minutos mientras está saliendo alguien, pues estás sacando el material del otro. Entonces realmente como un tiempo de desconectar. Es que pues, desconectar, ¿no? Si no pues muy real, hay veces no es. Bueno, ahora me toca a mí. Buenos días, Laura. Luis de Radio ATC. Me voy a presentar porque aquí ninguno se ha presentado, pero bueno, yo lo voy a hacer como si fuéramos profesionales, ¿vale? A ver, ¿cómo valoras tú el progreso de tus pacientes con el trabajo que tú les das? ¿Qué decir, la evolución o bueno, la mejoría, vamos a decir? Pues mira, ahí es algo peculiar trabajar con el daño cerebral, porque dices, si trabajas clínica con una población normal, pues dices, bueno, pues más o menos sabes un tiempo estimado en el que pueden evolucionar, pero es cierto que hay veces con las dificultades que hay a nivel cognitivo y las secuelas, pues un tratamiento sabes que va a llevar mucho más tiempo, pues igual hablamos que el resultado los empiezas a ver al año, en algunos casos a los 6 meses, pero bueno, yo siempre cuando veo un cambio que sea muy pequeñito ya digo, es muy satisfactorio, ¿no? Y es muy positivo. Y lo que decía antes, pues hay casos que dices, sé que podría mejorar, pero entre las características de personalidad previa, hay veces el entorno social que tiene y también, no sé, la disposición o la motivación de la persona, pues dices, hay veces es un poco difícil, ¿no? Entonces... ¿Te va a hacer una crítica constructiva? Sí. Trátanos de normal también a nosotros, ¿vale? O sea, somos gente, o sea, no daño cerebral y es gente normal, claro. He dicho gente que es normal. Yo me considero normal, que no es una crítica ni nada, que tienes una, pero sin más, ¿vale? No, y tienes toda la razón. Yo me referí en cuanto... de hecho siempre intento normalizar porque no creo incluso en temas patológicos, aunque tienes que tener en cuenta mucho el tema de psicopatología, siempre creo que las personas tienen posibilidad de cambio y no de sesgar, solo que la comparativa lo hacía, por ejemplo, hablando con personas que no han tenido ninguna secuela cognitiva, a eso me refería en el tiempo de evolución. Lo positivo y negativo de trabajar en arte. Positivo, que yo creo que se mira mucho la parte social y como trabajadores hay mucha flexibilidad, bueno, se intenta que haya mucha flexibilidad. Lo negativo, hay veces diría que vendría en contra un poco las instalaciones, ¿no? Que se quedan el sueldo, ¿no? Igual el sueldo. Las instalaciones y hay veces también la parte monetaria, evidentemente, sí. A ver, no estamos de acuerdo o sea, económicamente pues no estamos equiparados al convenio y es cierto que si trabajas en otros sectores pues también podrías ganar un poco más, pero yo creo que a mí personalmente
Me llena más el poder hacer un trabajo en el que me encuentre a gusto, ¿no? Y es esa parte social que vuelvo a nombrar. ¿Y qué requisitos crees que son necesarios para trabajar en ATC? Requisitos. Buena pregunta. Sí. Pues yo creo que te guste mucho la parte social, el sector con el que, o la población con la que vas a trabajar, porque desde luego tienes que tener una formación específica. Entonces yo creo que es la formación específica, en este caso un poco enfocada a la parte de neuro, que te tiene que gustar, ¿no? Y ser muy consciente de que si vas en plan productividad de quiero resultados ya, no va a ser así. Entonces es familiarizarte, como lo decía Elena, que estás trabajando con personas. No somos máquinas ni animales. Bueno, animales somos animales humanos, ¿no? Pero no somos máquinas, ¿cierto? ¿Y qué objetivos laborales tienes a largo plazo? Pues mira, si esto me lo hubieses preguntado hace un año, te diría muchísimo. Sí. Pero precisamente este año he aprendido algo que intento decirle a todos los pacientes en consulta, y es centrarse mucho en el presente. Entonces yo ahora mismo, si tuviera que decir algo, diría a lo mejor algo de formación para aprender algo más. Pero ahora mismo estoy en un momento de vivir y disfrutar el presente. Tampoco estoy pensando mucho más a largo plazo, porque es que nunca sabes. Ahí te diré enhorabuena, porque yo creo que es, porque decir eso, o sea, no, siempre dicen que a largo plazo, no, lo importante es el pasado tenerlo en cuenta para aprender, eso sí, pero el presente es lo importante, el futuro está ahí, sin más, pero el presente y aprender de pasado, sin más. En España muy bien, pero tú eres de Colombia. ¿Significado o ¿Qué diferencias? qué diferencias tiene? ¿Su profesión, dices? No, tu ¿O profesión la formación? o no, o El entorno. el entorno. La formación será más o menos igual. Y lo que pasa que los latinoamericanos, digamos que son más pausados que nosotros, entonces igual ahí ve cambio, no sé. Sí, la diferencia igual, a ver, en cuanto a la formación, es cierto que, por ejemplo, ahí la diferencia que yo noté en comparación con España, no sé si aún sigue existiendo, es que, por ejemplo, nosotros a nivel de universidad tenemos que hacer 1 año y medio de prácticas. Y tenemos que, por ejemplo, o en la universidad en la que yo estudié, para poder acceder a las prácticas tenías que hacer un mínimo de horas de psicoterapia tuya, si no, no podías pasar a hacer prácticas. Y aquí sí que sé que son menos horas y no sé si hay exigencia de que tú hagas tu proceso terapéutico. En cuanto al ritmo, sí es cierto que es diferente el ritmo. A ver, yo creo que ahí yo he aprendido algo y es que ahí, por ejemplo, la gente piensa más en el presente, va mucho más en el día a día. Y yo creo que en España todo es como muy a futuro, ¿no? Vamos muy rápido, muy deprisa y es cierto que yo me he españolizado mucho en ese sentido. Entonces, ¿tú has trabajado en Colombia también o has trabajado en Colombia y en España, no? Sí, yo cuando comencé, cuando estaba haciendo las prácticas, estaba trabajando a nivel de organizaciones y llevaba también un proyecto social. Entonces, en la empresa donde hacía las prácticas me contrataron durante las prácticas y ahí estaba trabajando hasta que por unas vacaciones decidí quedarme aquí de forma inesperada. Bueno, vale. Le tenía curiosidad por saber por qué te había venido a España. Ahí, el otro día que lo pregunté, ¿verdad? Ya quería ser preguntas, ya ves. Y yo voy a contar una anécdota. Cuando Laura empezó a trabajar con nosotros hacemos reuniones de equipo semanalmente. Y claro, la psicóloga al final es un poco la que organiza toda la estructura de la reunión. Cuando empezaba Laura, yo la escuchaba hablar y yo decía, ay, me da algo. Porque era súper lenta, pausada. Y claro, como somos nosotros muchas veces muy acelerados, yo la oía hablar y decía, yo era como, venga. Laura, sí. Y ahora, pues dice, o nos hemos calmado todos, o ella se ha... Ahora se agradece. O sea, yo ahora lo veo normal, no sé, ahora no me parece. Pero es que en un principio lo veía como, joder,
Sí. Yo creo que aquí en el norte tendremos hablar más rápido. No sé, igual es tontería, no sé, pero yo creo que hay entornos también geográficos, ¿no? Pero Puede ser. en el sentido... Sí, no, pero es cierto, lo del ritmo es impresionante. Yo ahora cuando estoy con mi familia estoy todo el tiempo como, venga, Habla más y rápido. ahora es como, me dicen, baja un poco el ritmo. Bueno, a mí me gustaría hacerte una pregunta, que ya hemos terminado con las preguntas que tenemos planificadas, y es cómo gestionas tú, con toda la carga emocional que te damos nosotros, cómo gestionas tú cuando sales de aquí y te vas a casa. ¿Cómo gestionas todas esas emociones? Pues mira, tengo que admitir que hay algunos momentos en algunas sesiones de clínica, por ejemplo, con algunos pacientes que tenían mucha afectación a nivel conductual, que salían súper, ya nada más con verles estaba tensa. Y cuando salía era como un peso de decir, uff, qué cansancio. Pero por lo general suelo desconectar, o sea, he aprendido a identificar claramente que una cosa es el espacio laboral y otro Sí, porque si no tiene que ser muy duro, ¿no? Irte a casa con los problemas de otros, quiero decir. A ver, también es cierto que en ese chip de españolizarme, a veces voy conduciendo, voy para casa y estoy pensando tal cosa, tal otra, y se me viene alguna idea, bueno, pues la tengo en cuenta y ya está, pero trato de desconectar. Pero sí que hay, por ejemplo, pacientes que pueden tener mucha alteración conductual que dices, uff, y ahora, pues por ejemplo, estás tratando de un tema y tenía como anécdota, un paciente que de repente se levantaba y yo decía, ¿en qué momento me va a pegar aquí? Era como una tensión o esas cosillas, pero bueno. Laura, pero sí que es cierto que aquí algo que comentamos es que funcionamos como curso académico de septiembre a junio, y aquí llega el mes de enero, febrero, y los profesionales muchas veces decimos que ya nos empieza como la cuesta arriba. Sí. Y a veces es pues por el tipo de patologías con los que trabajamos, que claro, que hay veces que se hace duro, porque sí que es cierto. Igual ahora tiene más estrategias esa de desconectar, pero aquí la mayoría de la gente comenta pues eso, que muchas veces pues ahí lo tienes. Claro. Yo me acuerdo cuando trabajaba de marketing, era una persona ejecutiva de marketing, ¿no? Entonces el trabajo te involucraba tanto que llegabas a casa y dices, Elena, desconecta, que no es tú, o sea, olvídate de la empresa, que no tienes que pensar en eso. O sea, si no, lo llevas en la cabeza y no te involucras y no, en ese sentido, enhorabuena, porque a mí me costaba también mucho, ¿eh? Creo que no te pasé. A ver, es cierto que, al final de la jornada, cuando sales, pues sales cansado. Yo muchas veces salgo con dolor de cabeza y digo... De coco. Sí, y yo las estrategias que utilizo, pues bueno, pues salir y cuando llego a casa una ducha con agua fría. Agua fría muy importante, a mí también me gusta. Y en invierno también, que dices, te bajas, sí o sí, y hay veces hacer algo de deporte. Sí, muy importante. ¿Alguna pregunta más, chicos? No, pero ha sido muy agradable, o sea, enhorabuena y sigue así porque... Pues gracias, Laura. Pues ya está, Venir y dedicarnos un ratito.